menos 71 grados Celsius. Esa es la temperatura más baja jamás registrada en un lugar donde la gente realmente vive. Es un frío tan extremo que tu respiración se convierte en una fina neblina de hielo antes de tocar el suelo, durante varias semanas seguidas. El sol simplemente no sale. El mar se transforma en piedra. Los árboles se rinden y dejan de crecer. Según las leyes de la biología, tu sangre debería correr más lento. Tus dedos deberían dejar de funcionar y la tierra misma debería estar completamente vacía. Sin embargo, en medio de este gran silencio blanco, justo en el límite de lo que un ser humano puede soportar, existen grupos de personas que no solo sobreviven, sino que observan el territorio más hostil del planeta y lo llaman su hogar. Estas son sus historias y las formas tan sorprendentes en que han desafiado al frío. Nuestro primer grupo de personas habita en un territorio que los mapas casi dejan en el olvido. Los nenets llaman a su hogar Yamal, lo que en su propio idioma significa el fin de la Tierra. Se trata de una gigantesca península congelada en el oeste de Siberia, donde el invierno supera con facilidad los menos 50 grados Celsius. Cerca de 5.000 nenets mantienen sus costumbres ancestrales en esta región, cruzando la tundra junto a manadas de renos que pueden alcanzar las 10.000 cabezas. Para poder sobrevivir en este entorno, ellos prácticamente nunca se quedan quietos. Cada año los nenets recorren hasta 2.000 kilómetros, siguiendo el camino de sus renos en trineos de madera. Su casa se desplaza con ellos, la llaman chum, y consiste en un cono de 33 postes de madera cubiertos por ñuki, que son pieles de reno cosidas con tendones. No es un tipi, y ellos te corregirían con amabilidad si usaras ese término. En menos de una hora pueden armarla para protegerse de una tormenta de nieve, o desarmarla por completo para continuar el viaje hacia el norte. También está la forma en que el cuerpo responde ante el clima extremo. La vestimenta de los nenets se conoce como malitza, una prenda de piel de reno con el pelaje hacia adentro tocando la piel, donde el gorro y los mitones forman una sola pieza. Cuando el frío se vuelve agresivo, se colocan encima una segunda capa llamada sovik, esta vez con el pelaje hacia afuera. Es el calor equivalente a 2 animales enteros, y no lleva un solo cierre. Y como se mantiene activo un cuerpo en una región donde no crecen vegetales durante la mitad del año, de septiembre a mayo, los nenets se alimentan casi exclusivamente de reno, consumiendo gran parte de esta carne cruda y congelada, a veces acompañada de la sangre fresca del animal. Para la mentalidad occidental esto suena muy extraño. Sin embargo, esa carne cruda aporta las vitaminas que ningún huerto podría producir tan al norte. No es por desesperación, sino por pura química. A pesar de todo, el saber más profundo de los nenets no está en el ganado ni en su ropa. Se encuentra en la nieve. Ellos poseen un vocabulario completo para describirla, con palabras distintas para la nieve que oculta buenos pastizales y para la nieve que esconde peligros. Saber interpretarla les indica dónde alimentar a los animales, dónde levantar el chum o dónde conseguir agua limpia. Si cometen un error, el frío cobra la factura. Detrás de todo esto existe una creencia muy antigua, la cual sostiene que la tierra, los animales y el propio clima tienen vida propia y observan a las personas, y que un chamán puede comunicarse con ellos. Y si una comunidad que camina 2.000 kilómetros al año te parece algo sorprendente, espera a conocer a quienes hacen exactamente lo contrario. Aquellos que permanecen fijos en el punto habitado más congelado de todo el planeta. Si los nenets se mueven para sobrevivir, los Sajá hacen algo que parece imposible. Ellos se quedan quietos. En el pueblo de Oymyakon, ubicado en la República Rusa de Sakha, la temperatura llegó a caer una vez hasta los menos 70,2 grados Celsius. En enero el promedio ronda los menos 50 grados. El suelo debajo de ellos está congelado por completo hasta una profundidad de aproximadamente 1,5 kilómetros hacia abajo.
Entonces, como te alimentas en un sitio donde nada puede crecer, no se puede sembrar en el permafrost. Ninguna planta echará raíces. En su lugar, los Saka crían renos y caballos de Yakutia. Y este caballo es su propio pequeño milagro. Es una raza robusta que desarrolla un pelaje doble y grueso, capaz de excavar en la nieve para buscar pasto congelado y aguantar un frío cercano a los -70 grados. La gente se alimenta de su carne, de los renos y de peces de río sacados a través del hielo. Incluso, la leche obedece al frío. Se congela al instante en que toca el aire, por lo que se guarda en bloques sólidos y se descongela cuando hace falta. Aquí, un refrigerador se usaría para evitar que las cosas se enfríen demasiado. Y aún así este no es un lugar triste que apenas logra subsistir. El caballo de Yakutia no es solo comida y transporte. Es un símbolo de quienes son los Sakha. Su cultura conserva una de las grandes épicas de la humanidad, el Olonjo. Es una historia cantada tan inmensa que una sola función podría alcanzar decenas de miles de líneas, y un narrador experto podría cantarla durante 7 días y 7 noches. En el año 2005, las Naciones Unidas reconocieron al Olonjo como una obra maestra del patrimonio vivo de la humanidad. Piensa en eso, en el pueblo más frío de la Tierra, donde el frío puede matar en minutos. La gente respondió a la larga oscuridad no solo con fuego y carne de caballo, sino con un canto que dura una semana. Así es como se ve la supervivencia cuando deja de tratarse solo del cuerpo. Volveremos con una tribu más al norte que un imperio intentó destruir durante más de un siglo y nunca pudo. Pero antes, el frío guarda un truco más extraño. Puede entrar al cuerpo humano y transformarlo. El frío puso a prueba a los Nenets y a los Saka desde el exterior. A los Inuit. Los transformó por dentro. Ellos habitan en los límites del hielo ártico. Desde Groenlandia cruzando el norte de Canadá hasta Alaska. Es un mundo sin árboles, sin temporadas de cultivo, constituido únicamente por hielo, mar y las criaturas que viven en él. Su respuesta ante el frío extremo es una de las estructuras más elegantes que los seres humanos han construido, y la mayoría de la gente no la comprende bien. Un iglú no retiene el calor porque la nieve sea caliente. Funciona debido a que la nieve fresca está compuesta en casi un 95% por aire atrapado, y el aire inmóvil es uno de los mejores aislantes naturales. En el interior de un iglú bien hecho, la temperatura puede estar 36 grados Celsius por encima de la del exterior, calentada solo con el calor corporal y una pequeña lámpara de aceite llamada kulik. El túnel de acceso se construye por debajo del nivel del suelo, lo que hace que el aire frío y pesado baje y quede atrapado lejos de los habitantes. Es una vivienda hecha con el mismo elemento que intenta acabar con sus vidas. Su vestimenta mantiene esa misma sabiduría discreta. El pelo del caribú es hueco, por lo que cada fibra conserva su propia burbuja de aire, haciendo que una parca de piel de caribú envuelva el cuerpo en un calor que el frío no puede atravesar con facilidad. Se utiliza en 2 capas, primero con el pelaje hacia adentro y luego con el pelaje hacia afuera. Sin embargo, la adaptación más increíble no es algo que se pongan encima. Está grabada en sus genes. Muchos inuit poseen una variante llamada CPT1A, la cual ayuda a que el organismo funcione casi por completo a base de grasas y proteínas de animales marinos. Este cambio se desarrolló a lo largo de miles de años, consumiendo lo que el Ártico realmente ofrece. El Ártico no solo puso a prueba el cuerpo de los inuit, sino que lo transformó por completo. Y esa transformación científica trae consigo una advertencia silenciosa para todos nosotros. Cuando la alimentación tradicional empezó a ser reemplazada por azúcar importada y grasas procesadas, el mismo organismo que prospera comiendo foca y ballena demostró ser frágil ante los refrescos y las golosinas. Los casos de diabetes en algunas comunidades inuit aumentaron de forma alarmante en una sola generación. Y la obesidad, que antes era casi desconocida, subió aceleradamente para inicios de los años 2000.
A través de toda su historia permanece la creencia de que cada animal posee un espíritu y debe ser respetado incluso mientras se le caza, entendiendo que uno no solo toma recursos de este lugar, sino que vive en armonía con el A. Hacia el oeste, en el delta azotado por el viento donde los ríos Yukon y Kuskokwim se encuentran con el mar, habitan los Yupik. Ellos se llaman a sí mismos Yupit, lo que significa las personas verdaderas. Su territorio es plano, húmedo y carece de árboles, por lo que el ano avanza al ritmo de la comida. La primavera lleva a las familias a los campamentos de pesca. El verano se dedica a la caza de focas, morsas e incluso ballenas, así como a la recolección de bayas en la tundra. En el centro de la antigua vida de esta comunidad se alzaba una sola edificación llamada Kazgik, la casa de los hombres, y era mucho más que un simple refugio. Funcionaba como la escuela del lugar. En su interior, los niños aprendían de los adultos a tallar, a fabricar herramientas y a construir las embarcaciones de piel, el kayak y la más grande baidarca, que los llevarían por aguas heladas en busca de animales mucho más fuertes que ellos. Las mujeres mantenían una casa separada, la ENA, y ambos mundos educaban a los jóvenes a su turno. La supervivencia aquí no se improvisaba. Se transmitía de persona a persona dentro de una habitación cálida mientras el viento rugía afuera. Sin embargo, es el mundo espiritual de los Yupik lo que más llama la atención. Ellos creen en el Amyua, la persona del universo, el espíritu que le otorga al mundo su forma y sus reglas, para mantener la vida en equilibrio. Los Yupik tallaban máscaras bajo la guía de un chamán con el fin de honrar a las almas de los animales de los que dependían. Un chamán podía usar la máscara de una criatura y, bajo la luz humeante del Kazgik, extraer la enfermedad de una persona afectada. Y aquí está el detalle que explica por completo cómo veían el entorno. Muchas de estas máscaras se creaban para una sola ceremonia y luego se destruían a propósito o se devolvían a la tierra, debido a que el objetivo jamás fue el objeto en sí. El verdadero sentido era el momento en que un humano y un espíritu lograban comunicarse. Hoy en día, algunas de esas máscaras diseñadas para una sola noche descansan detrás de vitrinas en museos situados muy al sur, bellas y silenciosas, con la conversación para la que fueron hechas terminada hace mucho tiempo. Los espíritus en la nieve son una manera de coexistir con el frío. En el extremo norte de Europa, habita una comunidad que muchos europeos no saben que existe en su propio continente. Los Sami viven a lo largo de Sápmi, un territorio ancestral sin fronteras propias que se extiende por las zonas superiores de Noruega, Suecia, Finlandia y llega hasta la península de Kola en Rusia. Ellos representan al único pueblo indígena reconocido oficialmente en Europa. Alrededor de 80 a 100.000 Sami habitan esta región en la actualidad, aunque solo una minoría sigue todavía a las manadas. Un estilo de vida que algunos países ahora reservan por ley exclusivamente para ellos. Su gran acierto no fue un invento único, sino una relación mantenida a través de los siglos. Los Sami son el único pueblo que logró desarrollar la cría de renos organizada a gran escala y mantenerla vigente hasta el día de hoy. Los renos les proporcionan alimento, pieles, transporte y sentido de identidad. Es posible notar parte de esa identidad en el Gakti, su vestimenta tradicional, donde los colores y los diseños indican de manera sutil la región e incluso la familia de la que proviene cada individuo. Es un mapa de identidad que se lleva sobre el cuerpo. También destaca su expresión musical. Los Sami cantan en una modalidad llamada yoik, una de las tradiciones vocales continuas más antiguas de toda Europa. Un joik no consiste en una canción sobre un individuo, un animal o un sitio específico. Se interpreta para transformarse en ellos, para atraer la esencia misma de esa entidad al lugar. Por todo el norte se encuentran piedras sagradas, las Sieidi, donde se adoraba al espíritu de la naturaleza. No obstante,
Esta tradición estuvo a punto de desaparecer. Durante los largos años de integración obligatoria, el Hoik fue condenado como algo indebido y se prohibió en los colegios, por lo que durante una época se enseñó a un pueblo a sentir vergüenza de su propia voz. En la actualidad, el Hoik ha regresado y se canta de forma abierta y con orgullo, siendo un sonido que se negó a extinguirse. Para la mayoría de las comunidades que hemos conocido, el gran rival a vencer era el clima helado. Para los Chukchi, habitantes del extremo más nororiental de Siberia, existía un segundo oponente, y este bestia de uniforme. Los Chukchi habitan en la península de Chukotka, divididos en dos formas de subsistencia: los Chukchi del interior, que crían renos, y los Chukchi de la costa, encargados de la caza de focas y ballenas desde la orilla del mar. Sus viviendas, las yaranga, consisten en grandes tiendas de pieles montadas sobre estructuras de madera. Ellos también se autonombran los Loravetlán, que significa las únicas personas verdaderas. Más tarde, el Imperio ruso avanzó hacia el este, absorbiendo a una comunidad siberiana tras otra. Llegó hasta el territorio de los Chukchi y allí se detuvo. Durante décadas, los Chukchi combatieron contra los cosacos del imperio a lo largo de la tundra. En el año 1747, derrotaron y quitaron la vida al comandante ruso Pavlutsky en pleno combate, obligando al imperio a dejar su fuerte en Anadir. Hacia el año 1720, la suya era la única región de toda Siberia que Rusia no había logrado dominar. El conflicto continuó de una u otra forma desde el año 1641 hasta 1778, y al final, aquella potencia que más adelante abarcaría 11 usos horarios, hizo algo sumamente extraño. Reconoció que no ganaría la guerra y en su lugar propuso acuerdos de paz y comercio. Un poder que se adueñó de un continente se topó con unos pocos miles de personas en el confín del planeta, y fue ese gran poder el que tuvo que ceder. Resistieron con tanta firmeza que, al verse rodeados, los guerreros Chukchi preferían perder la vida antes que ser capturados. Una legislación rusa del año 1857 solo pudo registrarlos bajo una sutil confesión de derrota, clasificándolos como extranjeros no sometidos del todo. Y justo aquí se encuentra la tristeza oculta tras aquella gran victoria. La comunidad que un siglo de canonazos no logró fragmentar estuvo a punto de disolverse por algo mucho más silencioso. En el siglo XX, bajo el dominio soviético, el peligro ya no consistía en una guerra directa, sino en el desgaste paulatino de su lengua, sus creencias y sus costumbres. El tambor del chamán comenzó a apagarse y las antiguas palabras eran pronunciadas por menos personas con cada año que pasaba. Lo que los mosquetes de un imperio no pudieron arrebatar, una sola generación dedicada al olvido estuvo cerca de conseguirlo. En la actualidad, los Chukchi se esfuerzan por conservar aquello que ningún ejército consiguió quitarles jamás. Estas culturas lograron sobrevivir a los imperios y a las épocas de hielo. El peligro de ahora es distinto. Se trata de la vida moderna en sí misma. ¿Debería el mundo alejarse y permitirles vivir como siempre lo han hecho? ¿O el cambio es algo de lo que ninguna comunidad puede escapar? Déjanos saber tu opinión. Después del imperio y del hielo, el norte finalmente respira aliviado. A lo largo de la costa del sureste de Alaska, los Tlingit habitan en un bosque lluvioso templado lleno de cedros y neblina, donde el mar se encuentra repleto de salmones. Esta representa la cara más amable de las tierras nortenas. No se trata de una tundra con un frío paralizante, sino de lluvia, vegetación y abundancia. Aquí el clima extremo da una tregua, y los Tlingit levantaron una cultura muy rica gracias al espacio que el entorno les brindó. Su organización social funciona de una manera que podría sorprenderte. Los Tlingit son matrilineales, lo que significa que el clan,
El estatus social y la identidad se transmiten exclusivamente a través de la línea de la madre. La riqueza no se media por el oro o por las tierras de la forma en que lo hacían los extranjeros, sino mediante el control de las mejores zonas de pesca de salmón, los bosques de cedro y las rutas de comercio que los unían. El cedro mismo era considerado prácticamente como un miembro de la familia. Su madera se transformaba en viviendas, canoas, máscaras y los grandes postes tallados, mientras que su corteza se usaba para fabricar cestos y prendas de vestir. Una civilización entera se desarrolló a partir de un solo árbol y de un solo pez. El núcleo de la existencia de los Tlingit era el potlatch, una celebración donde el anfitrión obsequiaba enormes cantidades de sus bienes, no con el fin de quedarse sin nada, sino para demostrar su posición social y unir a la comunidad mediante lazos de compromiso mutuo. Cuanto más entregabas a los demás, más importante te volvías. Frente a las casas comunales se levantaban los tótems, altas columnas de cedro grabadas con emblemas que relataban el linaje, los mitos y el rango de la familia. Una auténtica biblioteca plasmada en madera para quienes sabían interpretarla. Más tarde, personas ajenas a su cultura intentaron desaparecerla. Canadá prohibió el potlatch en el año 1885, y los Estados Unidos también lo ilegalizaron por considerarlo un freno para la integración social. Durante décadas, los Tlingit celebraron sus rituales en la clandestinidad antes que permitir que desaparecieran. Las restricciones se eliminaron finalmente. En los Estados Unidos, en el año 1934, y en Canadá en 1951. Y el potlatch regresó con una fuerza enorme. Los Tlingit construyeron su identidad basándose en el cedro y el salmón. Sin embargo, más hacia el interior del continente, otra comunidad diseñó su modo de vida alrededor de una sola criatura, y estarían dispuestos a arriesgarlo todo con tal de defenderla. Tierra adentro, lejos de la franja costera, habitan los Gwich'in, quienes forman parte de la gran familia athabascana del interior de Alaska y el noroeste de Canadá. Su entorno se localiza justo en el límite de la región ártica, y su dinámica diaria no se rige por un calendario convencional, sino por un animal, la manada de caribúes de Porcupine. Este grupo supera los 200,000 ejemplares, y los Gwich'in han seguido su ruta de migración durante incontables generaciones. Hacia donde viajan los caribúes se dirige la vida misma. Para desplazarse por este tipo de territorio, los Gwich'in se convirtieron en constructores expertos de herramientas muy sutiles. Son ampliamente conocidos por sus raquetas para nieve, sus canoas hechas de corteza de abedul y sus trineos diseñados para cruzar tanto la nieve profunda como los ríos congelados. Prácticamente cada elemento de la supervivencia en este lugar gira en torno al caribú, específicamente cuando pasan de largo y en qué sitio dan a luz a sus crías. Si se llega a perder el rastro de la manada, el invierno se transforma en un periodo sumamente largo y lleno de incertidumbres difíciles de resolver. Sin embargo, este vínculo va mucho más allá de la simple búsqueda de alimento. Una leyenda de los Gwich'in narra que, hace mucho tiempo, las personas y los caribúes intercambiaron mitades de sus corazones, por lo que cada caribú posee una fracción del corazón humano y cada individuo conserva una parte del corazón del caribú. Ellos no están defendiendo solamente a un grupo de animales. Están protegiendo la mitad de su propio ser que camina en 4 patas. Ellos denominan al territorio donde nacen las crías de la manada Ichikwatsangwandai-Gudlit, que significa el lugar sagrado donde comienza la vida. Y por mandato ancestral nadie debe alterar ese espacio. En la actualidad, ese terreno se encuentra en medio de una extensa disputa vinculada a la extracción de petróleo. A inicios del año 2025, los Estados Unidos tomaron medidas para reactivar las concesiones de perforación en la zona. Para finales de ese mismo año, se había reabierto al proceso de ofertas la llanura costera en su totalidad, un área que abarca cerca de 600,000 hectáreas.
A pesar de que una subasta previa no había conseguido ninguna propuesta de compra, para principios del año 2026, diversas agrupaciones de ecologistas llevaron la situación ante los tribunales. Los Gwich'in continúan firmes en su postura de oposición, debido a que para ellos esto no representa una discusión sobre recursos energéticos. Se trata del sitio exacto donde nació su propio corazón. Nuestra siguiente comunidad es tan reciente que prácticamente podemos observar su nacimiento en el registro de la historia. Los Dolgan habitan en la península de Taimyr, en la zona centro-norte de Rusia, muy por encima del círculo polar ártico. Ellos representan al pueblo reconocido de manera oficial más joven de todo el país, siendo incluidos formalmente apenas a finales de la década de 1950. Mientras la mayoría de las tribus se pierden en el pasado remoto, los Dolgan surgieron por completo dentro de la memoria reciente. Su gran estrategia de supervivencia es algo que no se puede evitar admirar por su sentido práctico. Otras comunidades del Ártico desarman y vuelven a levantar sus tiendas de campana con cada traslado. Una tarea muy pesada en medio de un frío mortal. Los Dolgan analizaron ese dilema y lo resolvieron de un solo golpe. Construyeron el Balok, una vivienda montada de forma directa sobre patines de trineo, con una estructura de madera forrada de fieltro, pieles de reno y lona que incluye una estufa en el interior. Cuando llega el momento de partir, simplemente enganchan a los renos y arrastran la casa entera por la tundra con todo su interior cálido. Mientras sus vecinos batallan con postes bajo una tormenta de nieve, los Dolgan avanzan hacia el norte protegidos dentro de una habitación con calefacción. Sin embargo, el aspecto más fascinante sobre los Dolgan no es un objeto en sí, sino ellos mismos. Los Dolgan constituyen un ejemplo vivo de algo que los historiadores casi nunca tienen la oportunidad de presenciar, que es el nacimiento de un pueblo entero. Se consolidaron a lo largo de los siglos XVIII y XIX, cuando algunos clanes evenki adoptaron el idioma y los hábitos de los Saka e incorporaron la influencia de los rusos. De manera paulatina se transformaron en algo distinto. Una identidad ártica completamente nueva armada a partir de tradiciones previas, que conserva la cría de renos como eje central y mantiene entrelazadas las antiguas ideas animistas. La mayoría de las culturas de este relato responden a la pregunta de sus orígenes, señalando al pasado más lejano. Pero los Dolgan lo hacen con una crónica que aún se está escribiendo en la página. Los Dolgan son el pueblo más joven del Ártico. Los Yukagir son una de las comunidades más ancestrales del noreste de Siberia, distribuidos actualmente en pequeños núcleos a lo largo del curso superior del río Kolima, a través de la República de Sakha y la región de Magadan. En ocasiones separados por cientos de kilómetros entre sí, en otros tiempos recorrían un territorio gigantesco. Hoy en día solo queda un pequeño número de ellos. El suyo representa el hogar más vulnerable de todo este relato. Sin embargo, mucho antes de la existencia de los mensajes de texto, los Yukagir plasmaban algo extraordinario en la corteza interna de los abedules. Con la punta de un cuchillo, los Yukagir del bosque realizaban dos tipos de dibujos simbólicos. El primero, hecho tradicionalmente por los hombres, era de carácter práctico. Consistía en mapas de rutas y de territorios de caza. El segundo, elaborado por las mujeres, era algo que el mundo muy pocas veces ha visto plasmado por escrito. Cartas de amor. Mediante cuidadosos símbolos, una mujer podía manifestar la nostalgia, los celos y la dinámica completa de una relación, detallando quién amaba a quién y quién se había distanciado. Era todo un universo emocional grabado en la corteza de los árboles, dentro de un entorno que la mayoría de la gente imagina desierto. En los rincones más helados y solitarios de Siberia, las personas esculpían en silencio el sentimiento del amor en la vegetación. Su plano espiritual era igual de profundo. Los Yukagir respetaban tanto a sus chamanes, los Alma,
que en tiempos remotos se creía que un chamán fallecido se transformaba en una especie de deidad. Sus reliquias se conservaban y veneraban, y los sueños se interpretaban como avisos del más allá. No obstante, la realidad más dura aparece al final. Los yukagir de la actualidad suman tal vez entre unos cuantos cientos y un par de miles de individuos, y su idioma se encuentra entre los que corren mayor peligro de extinción en todo el planeta, con una de sus variantes reducida a menos de un punado de hablantes fluidos. Una comunidad que diseñó el amor en la corteza lucha ahora por mantener vivas sus propias palabras. A pesar de todo, existe un rayo de esperanza. Los niños están empezando a aprender la lengua ancestral nuevamente. Los ancianos graban lo que recuerdan, y un pueblo que el mundo estuvo a punto de olvidar enseña a las nuevas generaciones a interpretar los mensajes que sus antepasados grabaron en los árboles. 10 comunidades. 10 maneras de llamar hogar a lo imposible. Ahí donde la ciencia afirma que nadie debería habitar. Los seres humanos no solo resistieron, sino que iluminaron la oscuridad con caballos y cantos de una semana completa, con máscaras y tótems, con viviendas móviles y cartas de amor esculpidas en la corteza. Enfrentaron las bajas temperaturas con sus propios cuerpos, mediante pelo de caribú hueco, genes transformados y casas hechas de nieve. Sin embargo, lograron vencer al tiempo gracias a sus culturas. El peligro real de hoy en día no es el clima helado, sino pasar al olvido. Las comodidades que consideras normales no definen el límite de lo que un ser humano puede tolerar. Son solo una forma de vivir, y no precisamente la más valiente de todas. Si deseas conocer a fondo a uno de estos grupos, observa la crónica de la comunidad que un imperio jamás logró someter. Y si estás sintonizando este programa desde las tierras del norte, ya sea desde Alaska, Siberia o Sápmi, déjanos saber el nombre de tu pueblo en los comentarios. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.